tú me preguntas, o usted me pregunta, pero ¿por qué? O sea, ok, soy pecador, todos somos pecadores. Sí es cierto que todos somos pecadores. Sí es cierto que todos hemos fallado. Y eso nos ha separado del amor y de la presencia de Dios. No porque Dios nos deje de amar, sino que nosotros nos separamos de su amor. Por eso no lo podemos sentir. No porque Dios no tenga propósito para ti. No, Él lo tiene, pero tú te has salido de su plan y de su propósito al estar en pecado. Ay, pero Dios será tan exagerado como para pensar que cualquier pecadito que yo tenga le ofende. Mira, es que Dios es santo, muy santo, extremadamente santo. Dice la Biblia que Dios habita en la santidad, y cualquier cosa que es pecado, por muy pequeño que tú lo veas, ante Dios se llama pecado porque Él es santo. ¿Sabes cuál es la realidad que estamos viviendo? Es que nosotros pensamos, de acuerdo a nuestra propia sabiduría o propia opinión, y definimos nosotros lo que se llama pecado. Pero tú no puedes definir lo que se llama pecado, porque si algo debe interesarnos es lo que Dios le llama pecado. Porque hay mucha gente que dice, bueno, se fue con otra mujer, pero pues no es un pecado, lo que pasa es que lo trataban mal. No, pues hizo esto o aquello, pero tienen una excusa. Y todo el ser humano presenta una excusa ante su mal comportamiento para decir que no es pecado porque tenía una razón. Pero mira, ese es tu espejo, es donde tú te ves. Cuando tú te ves en tu propio espejo, te ves bien, te justificas, todo tiene una explicación, todo tiene una razón. Pero cuando tú vas al espejo de Dios y ves a un Dios santo, muy santo, que habita en luz inaccesible, dice la Biblia, te sientes tan sucio. Te das cuenta que una mentira es algo grave delante de Dios. Te das cuenta que un sentimiento de rencor o falta de perdón es tan desagradable delante de Dios. No se diga una fornicación, no se diga un adulterio, no se diga la maldad del ser humano que en estos tiempos se está viendo, la violencia, la indiferencia, el dolor humano. Bueno, ¿cuántas cosas podríamos hablar? Si nos presentamos en el espejo de Dios, nos damos cuenta que todos somos pecadores. Y la Biblia dice que por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria y de la presencia de Dios. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Nosotros fuimos creados para tener un compañerismo con Dios, pero como el ser humano es egoísta, escogió su propio camino. Y al escoger ese camino, la relación con Dios se interrumpió. Esa voluntad egoísta que se caracteriza por una actitud de rebelión, ya sea activa o indiferencia pasiva, es una evidencia de lo que se llama pecado. Entonces, como nos separamos de Dios, han venido todas esas cosas de las cuales tú te preguntas, ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué me pasa a mí? La pregunta ahora es, bueno, ¿y qué hago? Estoy separado de Dios, lo entiendo, lo comprendo, lo acepto. Porque mira, es importante que aceptes lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que si estamos en pecado, estamos separados. Tendrás tus razones y yo las respeto, pero Dios dice claramente lo que se llama pecado. Y cuando nosotros estamos en esa situación, estamos separados de Dios. Y por eso no se puede cumplir ni el plan maravilloso que tiene, ni el propósito que Dios tiene, y menos podremos experimentar de su amor. ¿Cuál es la solución? Porque qué triste sería que aquí terminara el mensaje de este tiempo que ahora con tanto amor te estamos compartiendo. Viene lo bueno, la segunda parte. ¿Y sabes qué es? Que Dios tiene una respuesta para el problema del pecado. Dios diseñó cómo volver a atraer el hombre a Él. Él no se puede negar a sí mismo. Él es firme en sus principios. Y Él no puede decir, bueno, a este sí lo acepto con pecado y a este no. Él no acepta a nadie que tenga pecado, absolutamente a nadie, porque Él es santo y Él no puede negarse a sí mismo, lo vuelvo a repetir. Él ya estableció principios que Él mismo nunca va a violar. Cuando el problema se ve de esta manera, no hay solución para el hombre, y Dios planea una solución, una respuesta para este problema. Quiero decirte que la respuesta
para el problema del pecado que nos lleva a la separación, que nos impide experimentar el amor y el plan que Dios tiene para nosotros, se llama Jesucristo. Jesucristo, aquel niño que nació en Belén hace más de 2000 años. Aquel hombre que ha partido la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Aquel hombre que sus enseñanzas siguen tan vigentes el día de hoy y tan actuales como lo fueron en aquellos tiempos. Aquel hombre que tuvo compasión del ser humano cuando estuvo sobre la tierra, porque dice la Biblia que Dios veía a las multitudes cuando le seguían. Jesús veía a las multitudes y decía que tenía compasión de ellas porque estaban desamparadas como unas ovejas que no tenían pastor. Ese Jesús que no le importó la posición que tenía en el cielo, una posición grande, llamado el único unigénito Hijo de Dios. Y cuando Dios establece el plan y dice, ¿qué hacemos para solucionar el problema del pecado? Jesús dice, envíame a mí. Todos conocemos la historia de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera vivimos en un medio donde conocemos cómo Jesús vino, nació, murió. También la Biblia dice que resucitó. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Solo a través de Él tú puedes conocer a Dios personalmente y experimentar su amor y plan para tu vida. Jesús dijo claramente, yo soy el camino. No un camino, el camino. Soy la verdad, no una verdad más. Soy la verdad, la única verdad. Y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Él vino a morir por ti. Él cargó en la cruz todos nuestros pecados. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo que me escuchas, si tú habías pensado que nadie te amaba, hubo alguien que te dio tanto valor a tu vida que murió por ti en la cruz del Calvario. Ese hombre se llama Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él murió en la cruz. Resucitó de la tumba. Llevó el castigo de nuestro pecado y estableció ese puente para cruzar ese abismo que nos separaba de Dios a nosotros. Solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. No hay otra manera de cruzar ese abismo que nos separa de Dios. La única forma es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás tú me preguntes, ¿pero por qué? ¿Por qué es así? Bueno, porque así lo planeó Dios. Y porque quien pagó el precio de nuestros pecados fue Jesús. Isaías lo describe años antes que Él naciera y muriera. Y Él dijo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Jesús murió de la manera más humillante que tú puedas imaginar. Sufrió el dolor más fuerte que quizá ningún ser humano ha sufrido. Jesús sufrió la separación de su Padre cuando toda la eternidad había estado junto a Él. ¿Todo por qué? Por amor a ti. Porque Dios nunca ha quitado sus pensamientos de ti. Porque Dios nunca ha quitado su plan para ti. Nunca ha quitado su amor para ti. Nosotros, tú y yo, hemos sido los que nos separamos. Pero hoy Él te quiere atraer de nuevo a Él. Y Él establece el camino. El camino se llama nuestro Señor Jesucristo.